Hola mis amigos de Leyendo con Labda, ¿qué tal? Bueno, este sí es un video de mi canal, por si vieron el anterior, bueno, era solamente una sacada de espinita que tenía, pero acá vengo con un tema que me encanta, porque estoy haciendo un club de lectura y de creación literaria aquí en Armenia, la ciudad en la que vivo, que continúo con la idea de la imaginoteca que tal vez algunos escucharon hace un año, que estuve haciendo un mini podcast sobre esto, que es generar ideas. En este club hicimos un reto pequeñito a partir de 3 palabras, que era construir un cuento, y el resultado fue fabuloso y quiero compartirlo con ustedes. Teníamos 3 palabras que eran camión, remolino y jeroglífico. Acá voy a dejar los cuenticos y los invito a que ustedes mismos hagan este ejercicio, crear una historia con estas 3 palabras. Y cuéntenme si les gustaría que hiciéramos también un club aquí dentro del canal, un club online con directos, donde podamos jugar con la imaginación, que ese es un trabajo que a mí me encanta. Crear simplemente de la nada, ir sacando historias. A lo mejor alguno logra tomar esto como inspiración y convertirse en un gran escritor, pero por si no, simplemente es para jugar y divertirse. Me cuentan en los comentarios y espero que escuchen estos cuentos porque a mi parecer resultaron espectaculares. Nos vemos muy pronto con otro videito aquí en Leyendo con Labda. Bye. La idea que podía nadar, por Aleida Quiroga. Pablito miraba desde la ventana la lluvia caer. Observaba cómo corría por los andenes y en aquella maratón arrastraba papelitos, chicle masticado, plástico, colillas de cigarrillo, tapas de botella y mucha basura. Todo conjugaba en el desagüe formando un remolino. Quiso hacer parte de semejante convite y tuvo la genial idea de tomar sin permiso el pequeño camión de su prima Sara y dejarlo rodar en aquellas rucias aguas. Todo salía como lo había imaginado, pero de repente empezó a crecer el remolino y a envolver esos elementos a una velocidad asombrosa para luego ser todo absorbido sin tiempo alguno de reaccionar. Pablo se llevó las manos a la cabeza ante tal suceso y pensó en cómo le contaría a Sara, la prima enojona, la desaparición de su juguete. Fue así como resolvió el dilema. Escribiría una carta con un dibujito y así confesaría su osadía. Armenia Q, marzo del 26. Hola Sara, te escribo para decirte que te quiero mucho. Atentamente Pablo. Camión más remolino igual 0. Cuando la niña leyó la nota le preguntó: ¿Pocho? Así lo llamaba cariñosamente. ¿Qué quiere decir esto? A lo que el chico respondió: si logras descifrar el jeroglífico, serás la feliz ganadora. Fin del cuento. El último viaje de Elena, por Alejandra López. El pueblo de San Isidro era un lugar donde el silencio pesaba más que las palabras. Elena, sentada en el portal de su casa, observaba el cielo teñido de un atardecer que prometía tormenta. Su vida reciente había sido un remolino emocional. La desaparición de su hermano, la incertidumbre constante y la necesidad de mantener a flote la pequeña tienda familiar. Esa tarde, un viejo camión de carga con la pintura desgastada y un motor que tosía se detuvo frente a su casa. No era un camión cualquiera.
Era el que usaba su hermano antes de que todo se volviera confuso. El conductor, un hombre de pocas palabras y ojos cansados, bajó y le entregó una pequeña caja de madera. Tu hermano me pidió que te diera esto si alguna vez regresaba, dijo el conductor señalando el vehículo. Dentro de la caja, Elena encontró un trozo de arcilla cocida, pequeño y frío. En su superficie, alguien había tallado un jeroglífico tosco, una figura de un pájaro con una llave en el pico. Elena sintió un escalofrío. No era un mensaje de despedida, sino una instrucción. En la cultura local, este símbolo era conocido como la marca de los que se van, pero dejan un camino oculto para quienes quedan. El remolino en su pecho se calmó por un instante. El jeroglífico no era un enigma sin solución, era un mapa. El pájaro y la llave apuntaban a un lugar seguro, a una verdad que su hermano había intentado proteger. Elena cerró la caja sintiendo el peso de la esperanza y la responsabilidad. El camión arrancó llevándose consigo el silencio, mientras ella, con el jeroglífico en la mano, sabía que el verdadero viaje, el de la búsqueda de la verdad y la justicia, apenas comenzaba. La lluvia que se llevó la ciudad, por Margarita Arbeláez. La lluvia empezó un martes. Al principio nadie le prestó atención. En aquella región siempre llovía de alguna manera, mansa, oblicua, caprichosa. Pero esta lluvia era distinta. Caía lenta, espesa, como si cada gota que bajaba del cielo estuviera pensando antes de tocar el suelo. Desde el cielo, el viejo ovni ZX-11 observaba la ciudad cubierta por aquella cortina interminable de agua. Dentro de la nave decían que era lluvia ácida que estaba quemando el recubrimiento exterior, que no convenía descender todavía. Pero también sabían que algo más estaba pasando abajo, porque la ciudad parecía cada día más borrosa, como un recuerdo que se olvidaba. Fue el piloto quien lo vio primero. Sobre las montañas donde antes se levantaba el barrio de los Talleres, el aire comenzó a girar formando un remolino lento, ancho como una plaza. No era viento, era más bien como si el cielo estuviera revolviendo sus propios pensamientos. «¿Esto no estaba ayer?», dijo. Nadie respondió. Durante 33 días de lluvia no se detuvo. 33 días en que los relojes parecían avanzar con pereza y el mundo respiraba más despacio. Cuando finalmente descendieron, la ciudad estaba casi vacía. Las calles tenían ese silencio que dejan los lugares donde la gente se fue hace poco. Las puertas seguían abiertas, algunas tazas aún sobre las mesas. Y en medio de la avenida principal descansaba un camión viejo, oxidado, inclinado hacia un lado como un animal cansado. En la puerta del camión alguien había dibujado un símbolo con barro seco. Era un jeroglífico extraño, una espiral rodeada por pequeñas líneas que parecían gotas de lluvia. Uno de los tripulantes pasó la mano sobre el dibujo. «Esto no es antiguo», murmuró, «es reciente». Entonces ocurrió algo curioso. El remolino del cielo comenzó a girar otra vez, despacio, como si hubiera estado esperando que alguien leyera aquel signo.
y la lluvia, que llevaba más de un mes cayendo sin descanso, empezó a cambiar de dirección, inclinándose suavemente hacia el centro de la ciudad. El piloto levantó la vista. «Creo», dijo con calma, «que la ciudad no desapareció». Nadie preguntó cómo lo sabía, porque en aquel lugar donde la lluvia escribía jeroglíficos sobre la tierra y los remolinos abrían caminos en el cielo, todos entendieron al mismo tiempo que algunas ciudades no se pierden, simplemente aprenden a esconderse. Viaje sin retorno, por Sebastián Matallana. El calor levantaba ondas en el asfalto y mientras Ahmed conducía a toda prisa, el sudor le corría por la frente y la adrenalina no le dio tiempo de notar que la autopista 78 estaba vacía, que la policía no lo perseguía y que el objeto que robó del Museo Egipcio suspendía en el aire. Cuando el motor del camión empezó a fallar, Ahmed se orilló y bajó del vehículo, que tenía humo saliendo de sus neumáticos y parrillas frontales. Para ese momento el calor sofocante le impedía ver con claridad. Entonces tomó la botella de agua que tenía en la guantera y casi podía sentir el efecto refrescante del agua cuando giró la botella sobre su boca, pero el agua no salió. Entonces la agitó con fuerza para asegurarse de que la botella estuviera llena. La giró nuevamente y estiró su lengua seca al borde mientras apretaba el plástico, pero aún así el agua no salió. Con desesperación lanzó la botella y en una explosión violenta contra el suelo el agua salió disparada en todas direcciones, mojando el escarabajo de oro que tenía en sus manos. Fue entonces cuando los jeroglíficos de color azul cobalto que tenía grabados en su superficie se movieron y Ahmed escuchó una voz grave y profunda que le dijo: «Si hay bondad en tu corazón, te daré lo que necesitas. Si hay mezquindad, solo tendrás aquello que deseas». Mareado y desorientado, Ahmed se alejó del camión y corrió. Solo se detuvo cuando la arena se elevó en el aire y formó un enorme remolino que en su interior llevaba un hombre. Cuando el remolino cesó, notó que aquel hombre era muy delgado, que tenía piel morena, ojos blancos y que suspendía en el aire en posición de flor de loto, y con la voz que había escuchado antes dijo: «Solo puedes elegir un camino». Y entonces el hombre, con sus manos pintadas de azul cobalto, señalaba dos opciones. A su derecha, agua cristalina, y a su izquierda, tesoros, dinero y joyas preciosas. Ahmed pensó, quería aliviar su sed y un poco de agua sería suficiente, pero nunca tendría la posibilidad de tener tanto dinero, y con ese botín podría comprar mucha agua. Quizá no esté muy lejos de la carretera y probablemente pueda reparar el camión. Y entonces se dirigió hacia el oro. El escarabajo que tenía en su mano se movió frenéticamente y se metió bajo su piel buscando su corazón, haciendo que Ahmed gritara con angustia. Su piel se secó y de repente se dio cuenta de que ahora estaba en el interior de un museo, momificado, rodeado de riquezas y muy, muy sediento. La paz de la tormenta, por Miguel Quintero. Eran las 3 de la mañana mientras Marco conducía su camión por la carretera. Trabajo monótono para tiempos tranquilos, solía decirle a los demás,
Nunca buscaba salir de su zona de confort, incluso cuando tuvo oportunidades de hacer cosas diferentes que podrían darle la oportunidad de pasar más tiempo con su familia, con sus hijos, con su esposa, que siempre le criticaban el poco tiempo que compartía con ellos. Pero ¿qué podía ser más confiable que esta carretera por la que había transitado por 15 años? Lo único es que siempre pasan cosas inesperadas al menos una vez en la vida. Y esa noche una lluvia que había ido incrementando empezaba a intranquilizarlo. No había muy buena iluminación y estaba a más de 30 kilómetros de la siguiente parada, por lo que lo único que le quedaba era ir despacio. Él odiaba eso porque significaba que iba a demorarse más en llegar a su destino. Igual conozco la ruta y soy un conductor experimentado, se dijo a sí mismo como justificación para continuar sin modificar nada en su viaje. Tal vez todo hubiera seguido como de costumbre si el mundo no hubiera empezado a dar vueltas. Surgió un remolino de la nada, creció hasta convertirse en un tornado. Se vio lanzado fuera de su camión y el mundo siguió dando vueltas. No supo por cuánto tiempo estuvo así hasta que fue consciente de estar tirado en el piso. Su sorpresa fue mayor cuando descubrió que era arena como la del desierto. Ya no llovía, la arena estaba seca, pero la oscuridad estaba alrededor tragándoselo todo, incluyendo su sensación de seguridad, su tranquilidad, todo. Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, vio a lo lejos una luz tenue. Caminó hacia ella más por necesidad que por deseo propio. Cuando llegó a la luz, vio una gran puerta similar a la que había visto en alguna película de momias, o al menos eso le pareció, y sobre la puerta había una inscripción, un jeroglífico que le daba lo mismo que fuera escrito en árabe, ruso, alemán, ya que no entendía lo que decía. Pero adentro había luz y era lo que le interesaba. Afuera solo sentía la oscuridad y el miedo que estaba asociado a su incertidumbre, así que decidió entrar. Si hubiera entendido lo que decía aquel jeroglífico, tal vez no lo hubiera hecho, pero a veces la ignorancia nos puede llevar a caminos inesperados. Lo cierto es que él nunca supo a dónde entró, mientras que al día siguiente su familia recibió la noticia del accidente en el que Marco perdió su vida. Más allá de la realidad, por Jaime Herrera. Cierto día, científicos elegidos por su alto currículum fueron llamados para un proyecto ultrasecreto: viajar al antiguo Medio Oriente entre Turquía y El Cairo. Su misión era buscar antiguas civilizaciones y tecnologías secretas que fueron borradas por el reseteo y las guerras mundiales. Los investigadores fueron llevados a un camión de alta tecnología, el cual se volvía invisible por un trayecto de caminos de varias vías, de túneles que pasaban por las montañas y bajo el mar. Al llegar a las coordenadas del desierto, encontraron una puerta que solo se podía abrir analizando los jeroglíficos de este monumento. Una entrada secreta que llevó a los investigadores a un mundo inimaginable, muy parecido a la Tierra, pero los árboles, las rocas, los animales, los ríos, entre otros seres, tenían escritos en su cuerpo caracteres que ni la ciencia ni la religión podían comprender aún. Por todos lados había remolinos que giraban sin la ayuda del viento, con una energía no conocida.
estructuras que parecían biológicas y otros monumentos creados por humanos híbridos. Todo estaba tan callado y en paz. A lo lejos se avistaban luces que iluminaban un lago al que ellos se dirigieron. Estaba lleno de colores que no existían en la naturaleza, tan solo en lo divino. Quedando atónitos sin poder explicar lo sucedido, porque todo era un silencio inmutable y todos parecían estar en un estado criogénico para algún día despertar, pero en un súbito coma viajaron a otros mundos escondidos donde tecnologías vulgarmente avanzadas decidían el destino de cualquier ser humano. Seres pálidos sin ojos les enseñaron secretos de la vida eterna, la sabiduría y todo lo relacionado con el cosmos, pero querían apoderarse de ellos. Los científicos escucharon un llamado en clave Morse que decía lo siguiente: nunca vieron esto, nunca viajaron en el tiempo, esto es totalmente clasificado. De pronto una ráfaga de viento y fuego opacó los aires, una luz más brillante que 1000 soles. Esta luz los cegó y los condujo al mismo camión tecnológico. Todo lo que estos hombres vieron fue vetado, porque lo que estos científicos vivieron y grabaron solo lo quería el alto gobierno. Todo lo relatado fue encubierto. De estos científicos no se sabe nada, ni su paradero, ni su descripción, y su desaparición es un misterio y un complot eterno.